Permanecemos en pie, hermanos, para compartir las lecturas de esta mañana que vamos a meditar. Dice la palabra, Señor, decimos nosotros, Señor, danos entendimiento para comprender tu palabra y voluntad para ponerla en práctica. Los pasajes son Proverbios 17:9 y Marcos 11:25. Los invitamos a que nos unamos todos vía digital y en presencia en esta lectura. Todos. El que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando estén orando, si tienen alguna cosa contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esto es palabra de Dios. Sentados, hermanos. He leído no una ni dos veces, muchas veces estos pasajes, particularmente esta semana, pidiendo la dirección del Espíritu de Dios para poderlos compartir y más que eso, para poderlos hacer míos. Qué importante es esto en la vida de cualquier iglesia, de cualquier familia, de cualquier comunidad. Es tan importante que Jesús quiso incluir en la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, esa petición en particular, para que tú cuando ores con la oración del Padre Nuestro, cuando nosotros oremos, digamos, perdona nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fácil de decirlo, en ocasiones muy difícil de ponerlo en práctica. Pero si Cristo lo quiso enseñar a los discípulos que se iban a encargar de la organización, del crecimiento de la iglesia, es porque tú y yo hoy debiéramos darle la misma importancia, el perdón de las ofensas. Hermanos, en la vida práctica, en ocasiones es tal el agravio que se nos causa, justificado o no, es tal el daño que nos causa verbalmente, físicamente, emocionalmente, una persona que lo anidamos en el corazón y que lo dejamos crecer y que nos puede acompañar muchos años mientras no nos liberamos de ello. El pensamiento de esta mañana es la importancia que tiene que tú, que yo, que cada uno de nosotros, como discípulo de Jesús, esté dispuesto a perdonar las ofensas, los agravios a aquella persona que nos ha hecho algún daño o que lo sigue haciendo hoy en día. Jesús lo enseñó, Jesús lo predicó, Jesús lo puso en práctica y es nuestra responsabilidad. Así como le damos importancia a otras conductas, de que no hagas esto, que no hagas esto otro, esto es de primordial importancia. Recuérdalo, es parte de la oración modelo, es parte de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy durante la semana. No nos toma mucho tiempo. Ojos abiertos u ojos cerrados. Pueden venir a nuestra mente nombres de personas por situaciones diversas que hoy por hoy sentimos un agravio que no nos podemos liberar de él. Es nuestro propósito, pues, a la luz de estos pasajes, el compartir algunos pensamientos. Les pido que con humildad, con disposición, escuchemos la palabra de Dios.
Es Jesús enseñando a sus discípulos. Es Jesús diciendo, en mi reino, lo repito, en mi reino, dice Jesús, los discípulos deben perdonarse sus ofensas. Jesús estableció el concepto, el principio. Los apóstoles lo predicaron, Pablo, Pedro, Santiago, en las diversas iglesias, y hoy la voz de la iglesia aquí y en cualquier otra parte, cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, debemos tener presente esto. Si vas a ir al templo, dice el Sermón de la Montaña, a entregar tu ofrenda de adoración a Dios y te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra un hermano, primero perdónalos y después ve y da tu ofrenda. Esto tiene que ver con todos. En algún momento dado de nuestra vida o hemos experimentado tal situación. Cristo, repito, lo enseñó a sus discípulos y les dijo, cada vez que hagan esta oración, digan, perdóname, Señor, mis ofensas, como yo perdono también a mis ofensores. Y ahí mismo en Mateo capítulo 6 o en Marcos 11, 25, agrega Jesús algo. Después de la oración del Padre Nuestro dice, si alguien tiene algo en contra de una persona, perdónenlo. ¿Saben por qué? Y lo dijo Jesús, para que Dios te perdone a ti tus ofensas. ¡Wow! Siempre hemos predicado y enseñado que tú puedes pedirle perdón a Dios y que Él en su gracia te va a perdonar siempre. Pero pocas veces ponemos atención a esta segunda parte. Sí, Dios te perdona en su gracia y por amor en Jesucristo, pero te está pidiendo, tú haz lo mismo. Y agregó Jesús en esta ocasión, porque si tú no perdonas una ofensa, Dios nuestro Padre no te va a perdonar a ti. ¿No es esto de vital importancia en la vida de cualquier cristiano? Todos queremos estar en paz con Dios y con los demás, pero mientras no perdonemos las ofensas, los agravios, dice Pablo en una de sus cartas, estamos dando lugar al diablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando traemos algo en el corazón, un agravio que nos hicieron y lo dejamos dormir, crece y hace mucho daño. El mensaje, pues, de la palabra es que reflexiones en lo individual. Si tienes algo en contra de alguien, perdónalo, para que de esta manera Dios te dé la paz y Dios te perdone a ti también. ¿Qué quiere decir esta enseñanza de Jesús? Si tienes algo en contra de alguien en el trabajo, en tu propia familia, en la comunidad, en la iglesia, en cualquier círculo donde tú y yo nos movemos, si tú tienes algo, perdona. Porque al perdonar vas a recibir bendición. Para mí, esta enseñanza quiere decir primero que perdonar no es una opción que Dios te da. It is not up to you to forgive. It is a commandment. Es un mandamiento de Jesús, no una opción. Ah, pues sí, pero no, yo no. O yo, eso que me hizo, jamás lo voy a perdonar. ¿Ha oído usted esta frase? ¿Le ha cruzado por la mente? No sé. Humanamente yo reconozco que en ocasiones ha habido momentos en que no me es tan fácil el poder hacerlo. Porque somos humanos
y por múltiples razones de la personalidad de cada quien, nos es difícil poner esto en práctica. Pero quiero decirte esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, mi hermano que nos escuchas vía Zoom, que el perdonar una ofensa a alguien en tu familia, en tu trabajo o con quien convives, no es una opción que Dios te da, es un mandato. Jesús lo enseñó, ¿se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Ahí en la Biblia, Jesús les dijo a sus discípulos, let me tell you a story. Déjenme contarles una historia. Había un señor que era muy rico, muy poderoso y tenía muchos mayordomos que le ayudaban en su trabajo y uno de ellos le debía mucho dinero al dueño. Y fue y le dijo, perdóname, pero ya no puedo pagar esto que te debo. Y el dueño de todo, viendo la intención del corazón de él en cuanto a pedir perdón, le dijo, te perdono, vete en paz. Pero este mayordomo se fue, dice Jesús en la historia, y de camino a su casa, muy contento, me siento perdonado por algo que yo no podía quitarme, se le acercó un siervo de él como mayordomo. Le debía, pero algo mucho menor. Y viene el siervo y le dice al mayordomo, perdóname, porque no puedo ahorita cumplir con esta obligación, no puedo pagarte. ¿Y cuál fue la actitud del mayordomo? Le dijo, perdonarte. No, me lo tienes que pagar ya y con intereses. Se enteró el dueño de todo, le llamó a este mayordomo y le dijo, yo te perdoné a ti 100 veces más lo que tú no pudiste perdonarle a este tu siervo. Por lo tanto, prepárate, porque ahora me vas a tener que pagar todo. Aquí hay enseñanza. Y Jesús, por medio de estas historias, quiso dejarlo claro en la mente de todos los que dicen, creo en Dios, creo en el perdón de los pecados, como lo recitamos también en el credo apostólico. Mis hermanos, el perdón de las ofensas no es una opción, es un mandato que Dios nos da. Segunda enseñanza, si Cristo le pidió esto a sus discípulos, es porque sí se puede. Dios no nos va a pedir algo que no esté en nuestra capacidad de hacerlo. A mí me ayuda esto a entender el pasaje. Me ayuda en el sentido de que en ocasiones decimos, es que no puedo. Esto es demasiado y me sigue haciendo daño, etcétera, etcétera, y no puedo y no puedo. Yo estoy aquí para decir, por lo que enseña la Escritura, y decirme a mí mismo, si Cristo te lo pide, es porque sí se puede. Pero para ello tenemos que poner en la balanza nuestro orgullo y nuestra humildad. Sí se puede si con humildad nos presentamos delante de Dios. Pero si la emoción que nos domina es el orgullo, vas a batallar. Cristo estableció este principio para la vida fraternal de la Iglesia, para la vida de toda creación de Dios. Y aquí estamos, pues, para decir, sí se pueden perdonar las ofensas. Pedro se hizo famoso, entre otras cosas, en la historia de la Biblia por esta ocasión en que Jesús le estaba diciendo, Pedro, tienes que aprender a perdonar. No puedes guardar esos agravios, te va a hacer daño cuando andes predicando, cuando estés compartiendo con tu familia, con los trabajadores que tienes en tu trabajo de la pesca. Tienes que aprender a perdonar. Yo me imagino a Pedro diciendo, Señor, es que hay cosas que, pues yo sé que tú te enteras, pero hay cosas que son muy difíciles para mí de perdonar. Y es más, he perdonado, pero me lo siguen haciendo. Y por eso nació la frase,
¿hasta cuántas veces quieres que yo perdone a la misma persona por el mismo agravio? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contestó Jesús? Pedro, no te digo 7, sino ¿hasta cuántas? 70 veces 7. Tú y yo sabemos que el número 7, no me vayas a decir que ya multiplicaste 490 y que al 491 te dejas caer con todo. No. Si la Biblia dice de esta manera usando el número 7, es porque en la numerología judía el 7 significa la perfección. En la Biblia, cuando tú veas el número 7, quiere decir algo completo, algo perfecto. De manera que si te dice perdona, no 7, sino hasta 70 veces 7, en pocas palabras te está diciendo perdona siempre. No solo es difícil perdonar, pero tengo que perdonar siempre. Pedro alguna vez le dijo a Jesús, ay Señor, auméntame la fe, porque así como así no es tan fácil. Perdonar una ofensa no es una opción, es un mandato. Si Cristo te pide a ti como su discípulo el hacerlo, es porque sí se puede. Tercera enseñanza. La falta de perdón genera amargura y resentimiento. Y ahí lo traes. Y ahí lo traes rebotando. Y no te aguantas. Y lo peor es, con todo respeto, lo peor es que contaminas a las personas con las que estás conviviendo. ¿Sí? Si damos lugar a la amargura y al resentimiento, nos hacemos más daño nosotros que no perdonamos que la persona que nos causó el agravio. La enseñanza de la Biblia es para poder liberarte de la amargura por algo que te pasó, por algo que te hicieron, que sigues batallando en sacártelo de tu corazón, va a generarse amargura, resentimiento, pierdes la confianza, haces infeliz no solo a tu persona, sino a las personas con las que convives. Esto, mis hermanos, también es parte del Evangelio y tiene que ver no con los de allá, sino con los de aquí, con todos los que en un momento dado, incluyéndome a mí, formamos parte del cuerpo de Cristo. La falta de perdón genera amargura, resentimiento contigo mismo, en tu familia, en tu trabajo y aún en la congregación. Cuarta enseñanza que yo recibo de esta palabra. Pero si perdonas, te liberas de lo que te aprisiona y te causa dolor. Y lo más importante, vuelves a recobrar la paz. Fácil de decirlo, una meta que debemos de proponernos si tomamos en cuenta o en serio esto que nos exhorta la palabra. Cuando tú perdonas una ofensa, te liberas. Y esto quiere decir que mientras no perdonas, eres esclavo de tus emociones, de tus actitudes, y pierdes inclusive el interés de las demás personas. Primero soy yo y luego yo, y si hay alguien después de yo, se llama yo. Y eso que me hizo no lo voy a perdonar nunca. Estás aprisionado de tus propias emociones. Pero si perdonas, si te das esa oportunidad y con humildad reconoces tu necesidad, mi hermano, va a haber una liberación interior, una liberación de tu dolor y vas a recuperar la paz. ¿Cómo puedo saber yo si ya realmente perdoné a una persona? Hay veces guardamos un agravio, pero dejamos de ver a esa persona por semanas, por meses, por años y pues ya parece como que ya se desapareció de la escena y ya lo olvidé.
Dice un dicho muy nuestro, cultural, el tiempo todo lo cura. El tiempo todo lo cura. Yo no creo mucho en eso, porque la verdad es que en ocasiones pasamos tiempo de no vernos y volvemos a ver a la persona o nos hablan de la persona y vuelve la emoción de amargura, de resentimiento por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. ¿Cómo puedes saber tú, yo, de que ya perdoné a una persona? Bueno, leyendo algunos artículos al respecto, algo que me cautivó y que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. ¿Cómo me puedo dar cuenta si ya perdoné a alguien? Cuando recuerdas un agravio y ya no te duele, es porque ya lo perdonaste. Cuando ya no te duele. No quiere decir que lo vas a olvidar. Nunca se olvidan estas cosas. La memoria que Dios nos dio al crearnos perdura a menos de que venga una enfermedad y pierdas noción de tus circunstancias. En ocasiones decimos, no, pues sí, yo perdono, pero no olvido. Si no olvidas es que no has perdonado. Pero si perdonas, te liberas. Y uso esa frase como alguien con humildad lo digo, que lo ha experimentado. El volver a recobrar mi paz interior al compartir, al ver, al convivir con cualquier persona, mis hermanos, no hay cómo sentir esto. Que nunca va a volver a pasar, yo no sé. Pero si vuelve a pasar, Señor, aquí estoy para pedirte. Yo solo no puedo. En ocasiones inclusive te podrá tocar que tú te acercas a una persona y le vas a decir, mira, te quiero decir que yo he traído esto muy fuerte contra ti y te quiero pedir perdón. Prepárate porque hay alguien que te va a contestar. ¿Por qué me pides perdón? Yo no te he hecho nada. Dile perdón a Dios si tú crees en tu conciencia que hiciste algo. No es el mejor camino. Con humildad, reconoce dónde estás, reconoce lo que necesitas y lo que tú y yo necesitamos es pedir perdón por las ofensas que yo he causado a otras personas. Sí, cuando ya no te duele y lo recuerdas, quiere decir que el proceso de sanidad en cuanto a esa realidad que tú vives está llegando a un mejor fin. El proverbista, y con esto termino, nos dice, el que perdone la ofensa o quien perdona una ofensa, cultiva el amor. Vuelve a aquella relación que se rompió, que se fracturó, que ya no existe. Pero si perdonas, haz de cuenta que vuelves a unir aquello que se desunió. Y Salomón, uno de los hombres más sabios en el Antiguo Testamento, en la Biblia, lo dice. Y si lo dice es porque lo experimentó, porque pasó por tiempos como estos. Si tú perdonas una ofensa, estás cultivando el amor. Lo vas a transmitir no solo con tus palabras, sino con tu lenguaje corporal. Cuando alguien es auténtico contigo, tú lo puedes leer en su cara, no solo en sus palabras. Hay personas que con las palabras decimos una cosa y con la cara estamos diciendo lo opuesto completamente. Pero el que perdona una ofensa cultiva el amor. Y escucha bien esto. Pero el que insiste en la ofensa, no, es que tú no sabes. No, es que tú no lo sufriste. No es que. El que insiste en una situación como esta, divide a los amigos, divide a los hermanos. Esto, mis hermanos, en la vida de una familia
de una comunidad de creyentes como tú y yo, de cualquier situación que se dé, mis hermanos vía Zoom. Esto tenemos que aprender a remediarlo. Perdona y vas a cultivar el amor. Quítate ese agravio de algo que pasó hace 20 años en tu casa. Quítate esa ofensa que sufriste y que hace poco te enteraste que siguen causándote daño. Perdona, cultiva el amor, libérate y vas a tener paz. ¿Cómo hacerlo? Platícalo con Dios. Padre, aquí estoy. No puedo por mí mismo, pero sé que si tú me ayudas, sí voy a poder. Si tú no puedes perdonar por ti mismo y te interesa, con humildad, y remarco la palabra, acércate a Dios, compártelo con Dios. Y lo más difícil aún, y dirás, ay hermano, se está yendo muy lejos en esta predicación. Pues yo no me estoy yendo lejos, yo estoy mencionando lo que la Biblia me dice a mí y que no es tan fácil que yo lo haga. Compártelo con Dios y díselo a tu ofensor. Te vas a exponer, pero libérate. Tú ve y dile, mira, te quiero confesar esto. No te lo había dicho antes, pero lo quiero decir. Yo traigo esta carga contra ti. Me causa mucho dolor. Pues hermano, hago oración por mí porque la veo muy difícil. Bueno, la palabra lo dice, cada uno reaccionamos diferente a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué digo que díselo a tu ofensor? Porque Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad para que seáis sanados. Y tendemos a tomar esa parte de la oración diciendo, orad para que si tengo gripa se me quite. No, mi hermano. El texto está diciendo para que seas sanado de tu alma, de las ofensas que traes todavía que te están carcomiendo por dentro. El texto tiene que ver con el contexto, que Dios nos sana de nuestras enfermedades físicas, sí, pero en este en particular, Santiago le está diciendo a la iglesia, a nosotros, confiesen vuestras ofensas para que puedan ser, ¿qué? Sanados. The only way you can be healed is by confessing, by sharing your emotions with someone else. Haz oración, pídele a Dios, prepárate para cualquier reacción. Yo no sé lo que va a pasar, solo Dios sabe, pero lo que sí sé es que si lo hago, yo me voy a liberar. Yo voy a estar en paz. Si cada uno hacemos lo propio, mis hermanos, vamos a estar mejor de salud física, emocional y espiritual. Espero en Dios que esta palabra que compartimos hoy no solo despierte en nosotros el interés por esta parte tan importante en la vida fraternal de una comunidad, de una familia. Que Dios nos dé la sabiduría, la fortaleza para estar en paz con Dios y con los hombres. It is not an option. It is a commandment. Si Cristo lo dijo, sí se puede. Saca de ti tu amargura y tu resentimiento. Libérate de lo que te aprisiona. Recobra tu paz. Platícalo con Dios y con quien debas hacerlo. Y el día de mañana va a ser un día mejor para ti, para mí y para todos. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.